Hola, buenas noches. Bienvenidos a este capítulo. Eh, pues en esta hora les quiero compartir un poquito de nuestro testimonio para que vayan conociéndonos un poquito más aquí en la página. Mi nombre es María Cuevas. Actualmente estamos llevando a cabo este proyecto al lado de mi esposo. Y pues voy a contarles un poquito del testimonio que tengo. eh, Son cosas que no he contado a personas. Muchas personas a lo mejor se van a sorprender de lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida, pero estoy agradecida porque a pesar de las dificultades, a pesar de los procesos, Él ha sido bueno conmigo. He entendido que todo es gracias a Él y que sin Él nada somos. Em, Como dice el texto lema de esta página, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo había oído de Él desde que era niña, pero realmente yo no conocía a Dios y lo pude ver su mano de poder desde que era una niña. Pues vamos a empezar desde mi infancia, una infancia dura, una infancia de soledad, pero Dios siempre estuvo ahí y siempre cuando alguien me ha dado alguna palabra, siempre me han dicho que soy una joya preciosa en las manos del Señor y sí, yo sé que desde que yo estaba más chica, desde que era una niña, siempre ha estado conmigo. Eh, pues mis padres, desde que tengo memoria, nunca estuvieron juntos. Vivieron juntos un tiempo, pero no eran una pareja como tal. Tengo cuatro hermanas, conmigo somos cinco, yo soy la menor, y pues nos ganamos con una diferencia considerable de años, por lo cual yo viví prácticamente mi niñez sola. Mm, ¿Qué les puedo decir? Eh, Desde los 5 años, que es lo que recuerdo de ahí para acá, viví una infancia tan sola porque no tenía con quién jugar, no tenía con quién platicar. Mi padre era una persona muy dura, eh, pues era una persona que se había criado en rancho, entonces pues realmente era muy duro. Mi madre desde que tengo memoria siempre trabajó, nunca estuvo presente en mi vida. Eh, Puede ser en la escuela, cumpleaños, siempre se la pasaba trabajando para tener el sustento de la casa. Y me era complicado porque desde que estaba en la primaria me hacían mucho bullying por mi mamá, porque me decían que si yo no tenía mamá, porque pues nunca ella iba, ella era una persona muy dedicada a su trabajo. Y pues no, me hacían demasiado bullying. Sufrí mucho en esos años, pero creo que lo que más marcado tengo y que nunca lo he dicho en público y creo que muchas personas se van a sacar de onda es que cuando tenía 6 años, aproximadamente 7, em, estaba yo en mi cuarto de mi hermana, una de las mayores, y era una época de noviembre, diciembre, y tengo un primo mayor que yo en ese entonces, creo que tenía como 18 años él o 15 máximo, no sé la verdad con cuántos años me gana. Em, y estábamos pues la familia reunida, había pues cantidad
y yo era una persona o una niña muy caía gordo a veces. Muchos me decían que pues les caía mal. Mm, recuerdo que yo estaba en mi cuarto, en el cuarto de mi hermana, y estaba ese primo y había más primos, pero de la nada ellos se fueron y me quedé yo sola con ese primo y él empezó a hacer cosas que no eran correctas, mm, tocando y pues abusando de una niña de 6 7 años. A la fecha les puedo decir que aún duele el recuerdo porque yo nunca tuve la valentía de expresar a, a mis padres, a mis hermanas lo que había pasado porque me sentía muy sola. Em, Pasa el tiempo y de ahí, desde que pasó eso, yo no recuerdo más, como que mi chip se borró, pues era una niña que no sabía realmente pues, lo que estaba pasando. Ahorita veo a esa persona y ya no hay rencor, hace tiempo lo perdoné y tal vez esa persona ni siquiera se acuerda, pero siempre le he pedido a Dios misericordia y he pedido, verdad, que Él sane esa área de mi vida y creo que lo ha hecho, pero aún ese recuerdo que muchas niñas a lo mejor se van a identificar conmigo, muchas jóvenes, tal vez personas ya adultas se van a identificar. Pasan los años y entro a la primaria. Mi papá no trabajaba en ese entonces y él era el que prácticamente estaba conmigo pues todo el tiempo. Me mandaba a la escuela, iba por mí a la escuela y ahí fue donde empezó como que el martirio para mí porque para todo mi papá era el que estaba, mi papá era el que iba a las juntas, el que recogía reconocimientos, el que estaba en concursos, el que estaba ahí para siempre. Y empezaba ahí mis compañeros a decir, ¿tú no tienes mamá o qué? O ¿por qué tu mamá no viene? ¿No te quiere? Y empezaban a hacer esas preguntas que dolían porque pues sabía que mi familia era un caos totalmente. Em, pues en ese entonces mi mamá tenía su pareja, tenía una pareja aparte, ellos ya no estaban juntos, vivían en la misma casa, pero en cuartos separados y fue difícil para mí ver todo eso, era algo difícil para una niña y más porque yo no sentía a mi mamá conmigo y todo lo que ellos me decían, yo lo agarraba para mí y decía, pues no, o sea, realmente a lo mejor mi mamá no me quiere. Y siempre sentía, desde ahí, desde ese entonces sentía un rechazo y pues ha sido difícil. Hace poquito empecé a soltar todo lo que yo traía y pues sé que fue con este propósito. Pasan los años, entro a la secundaria y pues pasan situaciones en las que mi mamá, mi hermana mayor, deciden sacarme de la escuela. Como yo llevaba pues calificaciones pues buenas, pasé el primer año y entré a otra secundaria al siguiente curso, segundo año, y empecé a enfocarme en disciplina, en estudiar. En ese entonces me metí a banda de guerra en la cual duré 9 años aproximadamente. Em, y conocí a una persona que me hizo mucho daño, una persona que les puedo decir que ha sido la persona que más daño me ha hecho.
Mm, era una pareja, este, y era una persona muy manipuladora, tenía 15 años, aprox, y pues no, realmente era una persona muy mala. Para ese entonces yo empecé a ir a la iglesia a los 13 años con mi hermana y empecé a entender, a conocer a Dios de una manera impresionante, pero el enemigo nunca estuvo contento porque sabía que si yo estaba en el camino, pues iba a ser pues estorbo. Empecé a enfocarme en cosas de la iglesia. Era una joven que le encantaba servir en lo que fuera, ya sea barrer, trapear, estar en el grupo de la alabanza, escuelas bíblicas, apoyar con niños. A mí me encantaba y me encanta todavía eh, hacer todo eso. Y a los 15 años decido pues bautizarme en el 2016, me parece, abril del 2016. Em, Empiezo mi vida nueva en el cristianismo y al enemigo no le gustó. Pasó que empecé a salir con una persona que pues es la que les comentaba al tercer año de secundaria y al principio era pues padre, pero después fue algo que no me gustaba. Recuerdo que esa persona me hizo tanto daño a tal grado de que yo no quería ni siquiera hablar con mis hermanas. Yo miraba a mi hermana con odio porque ella me decía que esa persona no era la correcta, pero yo estaba aferrada a esa persona. Y fueron 4 años y medio de esa relación en la que creo que todos los jóvenes pasan, esa relación tóxica de que no sabes nada más que estar con esa persona. Cuando empecé a andar con esta persona, también entro a trabajar a un lugar en el que pues conocí de todo. Me me desarrollé mucho en el trabajo. Pasé de ser una empleada general a ser pues una gerente, pero también a- todo el desarrollo que tuve también lo desarrollé en el mundo, en el que pues no me importaba nada. En ese tiempo pues yo ya no estaba en el grupo de la alabanza por diferentes situaciones en las que también estaba involucrada esa persona porque nadie lo quería, o sea, nadie, y yo pues me enojaba y tomaba decisiones equivocadas. Esa persona también me hizo daño con un abuso y fue difícil porque me sentía atada a que tenía que estar ahí porque había sufrido eso. Y en ocasiones muchas personas eh, se sienten atadas por esa situación, pero yo les digo que no, porque lo único que nos debe atar es la presencia de Dios, estar junto a Él, pase lo que pase, pruebas, dificultades, estar con Él. Pasa que dejo de ir a la iglesia, ya mis turnos eran diferentes, me empezaban a dar turnos en los que yo no podía ir a la iglesia y empecé a alejarme de Dios. Fue un grave error, totalmente, pero yo, pues mi trabajo era mi trabajo, yo no quería salirme. Empecé a trabajar más y más y empecé a apartarme de Dios. Dejé de tener el temor que debía de tener.
empecé a tomar sustancias no buenas. Era alcoholismo, era tabaquismo, nunca fueron como tal cosas tóxicas, porque no, pero creo que con eso es más que suficiente para sentirme a lo mejor avergonzada por lo que yo hice. Ya no iba a la iglesia, mi, mi vida era trabajar, mi pareja y hacer cosas malas, estar de fiesta. En ocasiones em, salía del trabajo, me iba de fiesta y entraba a las 6 de la mañana a trabajar y llegaba a esa hora, nada más iba, me bañaba a la casa y vámonos. Eh, Fue difícil porque me aparté completamente de Dios y cuando uno se aparta completamente de Dios, estás completamente en peligro. Dios me libró de muchas cosas. Sigo esa relación, sigo en esa actitud, sigo en querer seguir haciendo lo malo sin importar lo que me dijeran, porque a mí no me importaba lo que me dijera mi familia, lo que me dijeran mis hermanas, mis padres, no me importaba. Yo como ya era mayor de edad, yo decía, yo ya sé lo que hago, no te metas. Y tomé una actitud muy mala y lo reconozco, era de que yo no podía hablarles correctamente a mis hermanas, a mis padres. em, y pues, ¿qué puedo decir? Fue un aprendizaje únicamente, pero sé que tenía que pasar por ese proceso. Cuando salgo de la prepa, pues seguía trabajando y yo ya me invitaban a fiestas y como que sí quería, pero como que algo me decía, es que no, o sea, tú no eres de ahí. En una ocasión me invitaron a una fiesta de una empleada de otra sucursal en la que yo trabajaba y yo dije, no, pues yo no quiero ir. Mi pareja me decía, pero vamos, vamos, vamos y vamos. Y yo no, no quiero ir. Si quieres, ves tú. Em, pues sí, yo no fui, pero esa persona sí fue. Y fue la manera en la que yo pude reaccionar. Me dañó tanto con una persona que yo amaba y sigo amando mucho, pero ya no hay esa misma confianza. Em, Al día siguiente de esa fiesta me mandan un video en el que esa persona estaba con otra persona, que era la que les comentaba, em, ya alcoholizados, no sé si con drogas, no, no lo sé, pero alcoholizados en la alberca y estaban pues haciendo cosas que no, ¿verdad? No fue tanto la persona que me falló, sino con la persona que lo estaba haciendo, porque era una persona muy allegada a mí. Y como les comento, yo quiero demasiado, pero fue algo raro porque yo decía, pero es que ¿por qué? O sea, viendo tantas personas, ¿por qué? ¿Por qué así? Así pasa. eh, Sus padres me hablaban que si lo había visto. Él se reportó hasta el día siguiente por la tarde, yo creo como a las 6 7. Estaba inconsciente totalmente. Pero ese día, al día siguiente, esa personita va a mi casa y me dice, ten, eh, tal persona dejó esta playera en la camioneta. Aquí te la dejo pues para que se la entregues. Y yo no entendía. Yo decía, pero es que ¿por qué hay una playera de mi pareja ahí? Y pues eran unas personas
como les decía, muy apegadas a mí, entonces donde yo iba con nosotros, iba con los dos, entonces yo decía, no, pues con amigos también, o sea, no tengo ningún detalle. Pero eso ya fue como que un foquito rojo, dije, ¿por qué? Entonces, a las horas me manda ese video y yo no podía creerlo y como les comentaba, yo no era por la persona que me había fallado, sino con quien lo había hecho. Recuerdo que me quedé callada, totalmente me quedé callada porque no entendía. Voy a trabajar, eh, llegan dos personas, una pareja que fue a esa fiesta y estuvo platicando conmigo. Me enseñaron fotos, videos, muchas cosas que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Fue difícil porque me atacaron mis compañeros, mis amigos, entre comillas, me decían que por qué era tan tonta, muchas cosas que mi cabeza recorría ese día y lo único que hice fue dejar a esa persona, fue entrando a la universidad. Cuando entro a la universidad empiezo con una depresión y una ansiedad horrible porque yo me sentía totalmente insuficiente por las razones por lo que me había pasado. Y todos me decían, pero María, tú eres una persona muy alegre, una persona muy bonita, eres amable, no le haces daño a nadie. Y yo decía, no, pero a mí sí me hacen daño. Recuerdo que estaba yo en la universidad estudiando ingeniería petrolera y entré en una depresión tan fea que yo ya no podía. Pues, a pesar de que mis compañeros me trataban de ayudar, yo no podía porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Estaba en la escuela, en clase, lloraba, me iba al baño, lloraba, iba al trabajo, lloraba, estaba en mi casa, lloraba, y porque no entendía, estaba en una depresión tan fuerte, en una ansiedad que me llevó a lo más profundo y creo que eso fue lo que detonó todo mi testimonio, toda mi vida y créanme que es algo que jamás se lo deseo a nadie. Me salgo de la universidad, yo no podía, realmente yo estaba con mi cabeza mal, horrible y obtuve muchas críticas porque yo hablé de ese tema con mi mamá. No sé cómo se divulgó la información realmente, pero supieron tías, supieron tíos, supo toda mi familia y en lugar de apoyarme, me juzgaron, dijeron que yo era una mentirosa, que yo era esto y esto. Cuando yo tenía las pruebas, que yo no quise hacer nada, pues fue porque en mi corazón no había ese sentir. Yo nunca le he querido hacer daño a nadie. Y hasta la fecha le sigo pidiendo a Dios misericordia por esas personas. Salgo de la universidad, empiezo con depresión. En ese tiempo pasaron como 3 meses que me salí, empieza pandemia. Pandemia fue algo, un boom horrible. Y empiezo a irme más a fondo, de poco a poquito, y empiezo yo a desquitar todo con alcohol, con el tabaquismo, algo horrible que podía yo estar tomando diario. Em, Recuerdo una vez que fueron por mí a mi trabajo a las 8 de la noche y yo tenía muchos amigos hombres, pero personas que entre comillas me cuidaban,
pero me llevaban a hacer cosas que realmente no eran correctas. Y recuerdo que tomamos demasiado, si acaso no les puedo decir la cantidad porque no me acuerdo. Y eran las 11 de la noche y ya iba para mi casa. Entro a mi casa, abro mi cuarto, no había nadie en mi casa. Cuando piso mi cuarto, empiezo a sentir algo que recorría mi cabeza ardiendo hasta la planta de mis pies y empecé a temblar y en eso expulsé por mi boca tantas cosas y en eso mi hermana abre la puerta y se queda así como que, ¿qué onda? Me dice, ¿qué tienes? Y dice que mis ojos se me iban para arriba, que mis ojos estaban blancos. Me llevaron al médico con mi cuñado y me pegaba aquí en la cara, me decía que que si reaccionaba, mi pulso estaba muy bajo y mi cuñado me decía, ¿tomaste algo que te hiciera esto? Y yo decía que no, porque yo no recordaba que alguien me hubiera dado algo, yo solamente recordaba que había tomado demasiado. En ese entonces, pues yo no iba a decir, obviamente, como todo joven, a pesar de que te están viendo, tú no vas a aceptar las cosas. Entonces, eh, mi cuñado le pide a mi hermana y a mi cuñado también que me hagan unos estudios pues para checar cómo andaba, qué era realmente lo que me había pasado. Y me acuerdo que yo creo que fue algo de lo que más me dolió porque decepcioné a mi cuñado y a mi hermana, que fueron las personas que me arroparon mucho tiempo y estaban decepcionados de mí. En ese entonces pues yo no vivía con mis padres. Eh, Mi papá era muy duro, como les comentaba. Yo a los 11 años, 13 años, perdón, me fui a vivir con mi hermana. Mi mamá se fue a Estados Unidos, me dejó 2 años aproximadamente. Y pues cuando ella regresó, yo ya no quería, ¿para qué iba a estar ahí si yo ya no me sentía cómoda? Entonces yo me quedé con mi hermana y mi cuñado, que hoy en día son como mis segundos padres. Al día siguiente, pues al último no pudieron hacerme los estudios porque yo tenía que ir en físico a hacérmelos. Ellos nada más llevaron las muestras. Y yo todavía, el cinismo, el enemigo es tan cínico que fui a hacerme los estudios y se los restregué en la cara. Yo me sentí ofendida porque yo sabía que yo no me había tomado nada, pero yo se había tomado. Eh, y pues había salido limpia, solamente pues alcohol, supuestamente. Yo la verdad no recuerdo. Y empezó más a fondo y eso fue una de las experiencias que nunca se me van a olvidar porque de verdad miraba la cara de mi hermana y mi cuñado, que era pues decepción, enojo, tristeza. Y pues empezó mi lucha con la depresión, con la ansiedad, con, pues se podría decir, con el alcoholismo porque fue demasiado. En ese entonces, pues yo tenía 2 trabajos. Yo prefería estar en 2 trabajos para no ver a mi familia, para estar siempre ocupada, pero aún así también tenía tiempo para hacer cosas como esas. Eh, Sufro una lesión en mi trabajo. Me caí de una escalera del almacén y estuve incapacitada más de un año. Em, Me desvié la columna, tengo escoliosis y me decían que a lo mejor me iban a jubilar, que porque yo ya no iba a quedar bien. Recuerdo que fue muy difícil para mí porque pues mi vida era trabajar, tener una vida normal y me decían, si te operamos
puede que la cirugía quede, o sea, salga mal y pues no vuelvas a caminar. Y todos los días era de estar en el seguro, medicamento controlado, porque el dolor era intenso. Estuve en terapias que me dolían horrible. Y ahí fue donde vi la mano de Dios, porque no crean que mi familia iba conmigo, no, me iba sola, estaba sola en el seguro y ahí fui donde vi la mano de Dios realmente. No me operaron, pero estuve un año y medio con medicamento, medicamento que me hacía daño porque pues era demasiado ya y me dolía demasiado mi estómago. Y empiezo a entender que todo acto tiene una consecuencia. Empiezo a entender que a pesar de todo lo bueno de todo lo buena que yo era, pues estaba haciendo las cosas mal y empecé a querer buscar a Dios, pero no me quería sumergir totalmente porque tenía miedo a lo que Dios me iba a dar o lo que Dios iba a hacer en mi vida o el qué me van a decir mis amigos, mis compañeros, me van a decir que estoy loca. Entonces, pues en ese tiempo estaba incapacitada, no podía salir, salía un rato, pero pues no podía y fue la soledad más fuerte porque, como les comentaba, mi familia sí me apoyó, pero yo sentía un vacío porque desde siempre me había sentido sola, desde que yo era una niña. Entonces empecé a querer buscar de Dios. En ese tiempo, pues también pasaron muchas cosas, regreso de incapacidad. Me seguía sintiendo igual, pero ya me sentía con un poquito más de fuerzas para trabajar y aparte, pues el dolor ya era como algo común para mí y seguía haciendo lo malo, aún que yo ya tenía una lesión, no entendía. Yo quería seguir estando ahí y sea lo que sea, yo voy a estar ahí, me voy a embarrar, voy a hacer lo que yo quiera. Total, eh, pues al final de cuentas entendí, dije, esto ya no lo quiero. Empecé a buscar trabajo en otra parte y conseguí, gracias a Dios, en el trabajo en donde estoy actualmente. Entro en diciembre, hablo con el jefe y le digo, ¿sabe qué? Soy gerente de gestión de personas. No puedo renunciar de un día para otro, necesito pues acomodar todo, ¿verdad? Me dijo, tómate tu tiempo, solamente repórtate. Pues, soy asesor de ventas, tengo que ir con clientes. En ese entonces nada más tenía uno y pues nada más hubo un ratito porque todavía era tiempo de pandemia, eran 4 horas, me parece, si mal no lo recuerdo. Entonces pasa enero, febrero, en marzo 15 decido firmar mi renuncia a causa de que hubo disgustos ahí también en los que yo no estaba de acuerdo, juzgándome por algo que yo no había hecho. Y me salí, entré a ese trabajo y la vida me cambió totalmente porque tenía tiempo para hacer muchas cosas, pero principalmente para buscar de Dios. En marzo empiezo a ir a la iglesia nuevamente. em, y pues ya estaba cambiando un poco mi manera de vivir. Mi papá había librado el COVID, mi papá había estado muy mal, mi papá era todo para mí y cuando él sufrió COVID, pues
la verdad yo pensé que no iba a sobrevivir, pero Dios lo alcanzó a través de su pastor, Noé Ávila. Hizo una oración por él y él recibió a Cristo y empezó a ver un cambio en él, de verdad que maravilloso. Y en marzo yo recuerdo que yo iba con mi papá a la iglesia y era algo hermoso de verdad, algo que yo decía, wow, o sea, qué cambio hizo Dios con él. Era una persona tan dura, una persona que tenía mucho rencor y Dios lo cambió completamente, le dio la oportunidad de bautizarse, le dio la oportunidad de servir como él quería, le dio la oportunidad de ayudar a construir en la iglesia en donde él estaba congregándose y donde yo me estaba congregando. Por distintas cosas me salgo de esa iglesia y empiezo a ir a otra, que es en la que actualmente estoy. Y yo seguía viendo algo maravilloso en mi papá. Después pasa abril, conozco a actualmente el que es mi esposo en una situación mal, en la que yo también estaba pasando por una situación difícil, pero aparte de eso yo quería ayudar a esa persona, porque yo decía, es que esa persona ocupa que alguien le hable de Dios, que alguien le diga que todos sus problemas se van a ir si él le sirve, si él tiene fe, a pesar de que yo estaba mal, a pesar de que yo tenía mi columna mal, a pesar de que yo no podía hacer muchas cosas, a pesar de que yo no estaba al 100% en la iglesia. Estoy con esta persona y empiezo a tener una relación diferente completamente. Nos empezamos a acercar a la iglesia juntos. Yo ya estaba, pero no estaba al 100, entonces me empecé a enfocar, empieza él a acercarse también. Y como en julio tengo un sueño em, de este proyecto, Jóvenes en Acción, en donde yo me miraba predicando, me miraba en una como, como un teatro y yo estaba ahí en medio y había muchas personas, había una multitud enorme y yo estaba predicando y después me trasladaba a hospitales, me trasladaba a calles, predicando de la palabra de Dios. Pero retumbaba en ese sueño Jóvenes en Acción y el texto lema que viene siendo Job 42:5. Y yo no entendía, yo decía, pero, o sea, ¿cómo? Dejé pasar como 2 semanas y pues yo no entendía, realmente yo no entendía porque yo no estaba al 100% todavía en la iglesia, si acaso estaba en un 80, 85. Y se lo platico a mi hermana un día que iniciaba un congreso que, sin mal no lo recuerdo, se llamaba Redireccionando y fue aquí en Reynosa, Tamaulipas, y me decía, échale ganas porque Dios algo va a hacer contigo. Y empezó a darme palabra a palabra y yo llorando. Y yo le decía, es que yo no sé hacer esto. A pesar de que yo había estado en el instituto bíblico a los 17 años, yo no me sentía capaz, no me sentía digna por todo lo que yo había hecho, por todo lo que había pasado en mi vida. Me sentía muy avergonzada. Yo decía, o sea, no, o sea, ¿cómo yo estoy tan impura que nunca fui fiel a Dios? Entonces voy a este congreso y la palabra estuvo maravillosa el primer día. Al segundo día viene una persona, un evangelista, profeta, se llama Neilot Cantero, que tengo la dicha de cumplir años también en su misma fecha de cumpleaños, y empieza a dar palabra y dice mi nombre y empieza a decir, ¿qué te detiene
a hacer lo que Dios te ha mandado. Si Dios ya te dijo que vas a hacerlo en redes sociales, lo vas a hacer en redes sociales. Si te dijo que lo vas a hacer en hospitales, lo vas a hacer en hospitales. Y empezó a tirar la palabra, yo llorando, y mi hermana volteaba y me decía, ¿ves? Y yo no lo podía creer porque yo decía, es que, ¿cómo Dios se puede fijar en mí? Pasa el tiempo, no entendía, yo decía, es que me da miedo. Y Dios me empezó a llevar más y más. Y a veces me salían palabras que yo ni siquiera me acordaba y hasta la fecha. A veces digo cosas que ni yo sé que las sé, pero es el Espíritu Santo de Dios que está trabajando en mi vida, sigue trabajando. Empiezo a congregarme más y más y más, me hago miembro y más y más y más y más. Una velada les compartí mi testimonio a los jóvenes, fue de bendición, pero yo no me sentía todavía digna. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo? ¿Voy a ser líder? ¿Voy a ser evangelista? ¿Voy a ser predicadora? ¿O qué voy a hacer? Realmente yo no entendía y sabía que no era el tiempo de Dios. Pasó el tiempo, mayo, junio, julio, agosto. En octubre empiezo a ver a mi papá muy decaído y pues fue algo que marcó mi vida y lo sigue marcando. Pasa octubre, noviembre, un domingo mi papá nos habla y, y quería vernos a todas sus hijas y pues estuvimos ahí un ratito. Día miércoles me tocaba ir a la iglesia, no pude ir porque me quedé ahí con mi papá y agarré aceite, ungí sus pies, estuve orando por él y él orando conmigo y nunca se me van a olvidar esas palabras que él me dijo, no te quiero dejar sola, tengo miedo de dejarte sola. Yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué me dices eso? Yo todavía miraba a mi papá, pues a lo mejor no bien, pero yo pensé que mi papá iba a estar bien. Pasa miércoles y llegan mis pastores y oran por él y mi pastora me dice, tienes que estar preparada para lo que puede venir. Y yo negaba esa palabra y decía, no, él va a estar bien, él va, me va a durar muchos años, todo va a estar bien. Pasa jueves, el día viernes lo llevé a hacer unos estudios, lo dejé a la casa. Ese día me chocaron, el carro de mi esposo quedó hecho garras. A mí no me pasó nada, pero mi cabeza solamente era en lo que iba a venir, en lo que estaba pasando. Mi cuñado nos decía que esto cada vez estaba mal. Mi papá cada vez empeoraba. El día sábado nos dice, ¿saben qué? Necesitamos internarlo, ya no puedo tenerlo aquí en la casa. Y yo decía, pero ya tan mal está. Y él me decía, ¿quién se va a quedar con él? Y yo sabía que yo trabajaba. Y digo, yo me quedo. Llegamos al hospital. Llegó mi mamá se quería quedar con él, pero yo le dije que no, que se fuera a descansar, que yo me iba a quedar con él. Y estuve esa noche con él, cada vez lo miraba peor. Y yo le decía, Señor, ayúdame, ayúdalo, porque yo no quería que le pasara nada. Como a las 3 de la mañana, 2:30, 3, me habla y me dice,
ven, ora por mí, quiero que ores conmigo. Y yo con sueño, estaba muy cansada. Me recuerdo que me paré y empecé a orar con él y me decía, es que en la esquina veo una luz blanca y yo entendía lo que iba a pasar, pero yo no lo quería asimilar todavía. Terminamos de orar y me decía que quería ir al baño, lo llevé al baño. A mi papá le daba pena, pero a mí no, yo lo hacía con todo mi corazón. Se dieron las 6 de la mañana y me decía, hija, tengo hambre. Yo le decía, pa, ahorita mi hermana va a traer de comer. Y me decía, tengo mucha hambre. Fui por la enfermera, me dio unas gelatinas. Recuerdo que eran, creo, de fresa, sin azúcar, porque mi papá era diabético. Comió y le hicieron unos estudios antes de que ya eran las 9 de la mañana. Sacaron sangre, no podían sacarle sangre. A las 9 y algo llega mi hermana mayor porque él quería ver a mi hermana. Él me decía, háblale a tu hermana Maite. Quiero ver a Maite, trae a Maite. Él estaba aferrado con que él quería ver a mi hermana. Mi hermana llegó ese domingo en la mañana y pues le decía pues lo que estaba pasando. Y me fui y le dije, papi, ya me voy. De ratito vengo a verte, voy a ir a bañarme, voy a ir a la iglesia. Mi esposo fue por mí, me llevó a mi casa, me bañé, él se fue y yo me fui con mi hermana a la iglesia. Y yo sentí algo en mi corazón tan feo que yo llegaba a la iglesia y lo único que yo hice fue adorar a Dios con todo mi corazón. Cuando empezó la adoración, yo caí de rodillas en el piso, una presencia hermosa. Y solamente sentí que alguien me abrazaba y era mi pastora y me decía, todo va a estar bien, pero sus planes son perfectos. Y ahí pude entender lo que iba a pasar. Me dolió tanto, yo lloré demasiado ese día. Estábamos en la adoración, empezaba la prédica y mandaban mensajes en el grupo de mi familia y me decían, papá entró a terapia intensiva. Termina el culto y me dice mi hermana, vámonos, ocupamos irnos para el hospital. Íbamos para allá, iba mi cuñado enfrente de nosotros, el carro de mi esposo, y mi cuñado iba en la camioneta del trabajo. Se pasó el rojo, estábamos ni a 5 minutos de llegar al hospital. Y le decía a mi esposo, algo pasó, porque mi cuñado nunca se pasa el rojo. Y le dije, dale. Cuando me bajo del carro, veo a uno de mis cuñados llorando y yo no lo quería aceptar. Entro al hospital y veo a mis hermanas llorando. Y de ahí ya no recuerdo. Solamente recuerdo que me caí llorando.
cuando volví a estar consciente, porque no recuerdo. Mi cuerpo se paralizó por la mitad por mucho tiempo, yo creo que meses, y solamente recuerdo que ella estaba sentada al lado de mi papá, tendido en una cama, y ya no lo pude alcanzar, ya no me pude despedir de él. Él murió a las 3:06 de la tarde aproximadamente con mi hermana mayor, y pude entender que él no quería dejarme ese peso tan grande, por eso él quería que llegara mi hermana, porque mi papá ya no podía, mi papá ya estaba muy mal. Salimos del hospital y yo no lo quería asimilar. Yo decía, mi papá no, porque para mí mi papá lo era todo. Yo no digo que mi mamá no lo sea, pero mi papá para mí era algo, era un amor tan hermoso que yo tengo para él. Y pues nada más lo velamos, estuvimos ahí con él. Dios acomodó todo, no estábamos preparadas, nunca, nadie está preparado para esas cosas. Y pues ya pasó lo que tenía que pasar y pude entender que mi papá fue valiente porque mi hermana no estaba convertida a Cristo. Y esa fue una prueba para ella, para que ella pudiera acercarse a Dios. Hasta la fecha, mi papá me duele mucho su partida, pero yo sé que él está con el Señor y que algún día lo voy a volver a ver, pero lo extraño como todo. Pasan los meses y no sé cómo Dios me levantó. Cuando falleció, se levantaron muchas cosas en contra. Hubo rechazo para mí. Todas mis hermanas tenían a alguien con quien refugiarse. Yo no estaba casada. Por eso mi papá tenía tanto miedo de dejarme. Como siempre, todo pasa cuando alguien fallece. ¿Quién se va a quedar con esto? ¿Quién esto? Hubo un caos. Todos se vinieron en mi contra. Sentí el rechazo de una de mis hermanas y lo sigo sintiendo muy marcado en ocasiones. Mi mamá también. Se movieron tantas cosas que yo nada más quería llevar mi luto tranquila. La única persona que estuvo conmigo fue dos de mis hermanas, mi esposo, mi suegra, mi mamá en su momento. Pero yo sentí ese rechazo, un rechazo tan feo por parte de una de mis hermanas y en ocasiones de mi mamá también. Porque yo la muerte de mi papá no la miraba como un beneficio, yo solamente quería que me devolvieran a mi papá. Pero yo sé que eso no se podía. Empiezo con una depresión fea, pero Dios me ayudó y me sacó con su mano poderosa. Mi esposo me ayudó de una manera inexplicable. De verdad que yo a ese hombre le agradezco tanto, porque aún cuando estamos en esas condiciones hacemos sentir mal a las personas, pero él estuvo ahí a pesar de todo. Él estuvo apoyándome. Él no le importó.
empecé con esa depresión que yo no quería ni a verlo a él, pero él seguía insistiendo, como todo hombre que ama a su novia o ahora a su actual esposa. Pasaron los meses y Dios me fue levantando. No sé en qué momento me sacó de esa depresión ni de esa ansiedad, solamente sé que Dios me ayudó, porque de verdad no me acuerdo. Cuando pasa esto, Dios transforma mi vida de una manera impresionante. Empecé a trabajar más, a estudiar más, a enfocarme en lo que debía de enfocarme, que era alabar a Dios. Se vinieron muchas pruebas en mi trabajo, muchas personas que me vituperaron, que dijeron cosa y media de mi familia, que hablaron muy mal de mí, pero Dios fue grande y pues maravilloso. Él lo es todo para mí y no tengo cómo agradecerle de cómo Él me sacó. Ahora actualmente puedo decir que este proceso tan fuerte en mi vida me ayudó a salir adelante. Mi papá ya no está conmigo, pero sé que algún día lo voy a volver a ver. Pasó lo de mi papá en noviembre, en abril, mi actual esposo me pide que pues sea su esposa y nos casamos un año después de que mi papá falleció. Ahorita estamos en un proceso muy bonito, viviendo nuestro matrimonio, pero también alabando a Dios. En ese año y medio que mi papá no ha estado, ha pasado cosas maravillosas que ahorita no lo entendemos, pero más adelante lo vamos a entender. Y cuando me caso, mi cuñado me dice, cuando tú te cases con mi actual esposo, que es Alan, me dijo, tú vas a hacer una bomba y van a hacer una bomba juntos. Y no lo entendía hasta hace poquito que tengo nuevamente este sueño. Y no es jóvenes en acción, sino es un matrimonio en acción, un matrimonio joven en acción, trabajando para la obra del Señor, que han sido diferentes testimonios, han sido diferentes procesos, pero Dios siempre ha estado con nosotros y ha sido diferente, pero todo va por un mismo propósito. Y hasta la fecha puedo decir que me me ha dolido mucho. El Señor me ha pulido demasiado y me sigue puliendo como al oro, pero yo sé que es doloroso y que más adelante voy a brillar aún más para su gloria y honra, siempre poniéndolo a Él en primer lugar. Y sé que a lo mejor muchos no van a ver este video completo, pero les invito a que sigan a Dios, que no les importe lo que venga, sigan a Dios, no desvíen su vista del blanco perfecto, porque va a haber mucha prueba, pero un cristiano sin pruebas no es un cristiano, y un cristiano sin un testimonio tampoco. Y sé que más adelante lo voy a seguir entendiendo y me va a seguir doliendo, pero voy a estar contenta, voy a darle gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo, por lo que ha hecho con mi esposo, lo que ha hecho en la vida de ambos, que hay personas que ya no están, hay personas que se fueron, que me dolieron, pero
todo fue con un propósito, y el propósito fue que uno estuviera aquí dándole gracias y la gloria y la honra al Señor. Y pues, ¿qué les puedo decir? Sigan adelante, confíen en el Señor, que Él no se queda con nada. Él no es una persona que mienta, Él no miente y Él es un caballero. Déjalo entrar a tu vida, porque si tú no lo dejas, Él no va a entrar. Él es un caballero y tú le tienes que dar ese permiso. Déjalo que llene tu copa, déjalo que siga llenando tu vida, porque es la única forma en la que uno va a estar con Él. Yo te doy las gracias por ver este video. Tal vez está un poco largo y espero sea de edificación para tu vida, que algo de lo que yo haya contado te ayude a seguir adelante. Y pues nada, solamente darle las gracias, porque solamente Dios sabe lo que hemos pasado, pero sabe también que este proyecto es para Él, no es para uno. Uno solamente está haciendo lo que Él está diciendo. Dios les bendiga. Pues estoy agradecida. Esperen nuevamente videos. Vamos a estar ayudándoles, enseñándoles un poquito de lo que sabemos y seguir documentándonos, porque es un misterio esto. Todo es un misterio y tenemos que seguir adelante y tenemos que profundizarnos en la palabra, y es lo que vamos a hacer. Espero que haya sido de bendición y que el Señor les bendiga.